Arranquemos. Bueno, arrancamos. Hoy vamos a terminar de ver lo que es sector externo y vamos a hacer hincapié netamente en lo que es divisa o moneda extranjera. ¿Sí? Esperen que comparto. ¿Lo ven? Sí, ahí lo ven. Bien. ¿Estamos grabando? Sí, perfecto. Un mercado, ¿sí? Un mercado de divisa, como cualquier mercado, es un lugar donde tenemos oferentes y demandantes, o mejor dicho, vendedores y compradores de un determinado bien. ¿Sí? Cuando hablamos de un mercado de divisas es netamente compradores y, oferentes y demandantes de este producto determinado que son las divisas. ¿Sí? De la interacción entre oferentes y demandantes va a surgir lo que es el precio y la cantidad de equilibrio. O sea, cuanto de esa interacción, de esa agresividad que tengan los oferentes y demandantes, o pasividad o tranquilidad, va a surgir lo que es el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? No vamos a hacer más, no vamos a hablar más de oferta y demanda puntual, sino porque eso ya lo vamos a ver en lo que es microeconomía. ¿Sí? La divisa es una moneda utilizada, o sea, una moneda de curso legal, digamos, que está autorizada a circular, que se utiliza para pagos internacionales y que está aprobada por otro país del mundo que no sea Argentina. Decíamos que en un mercado, bueno, hay oferentes y demandantes de ellos, de un producto, y que de la interacción va a surgir lo que es el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? El mercado de divisas es donde se compran y venden las divisas o las monedas extranjeras. ¿Sí? Vamos al chat. ¿Qué pasó? La llevé el del chat. ¿Alguien tiene el link del grupo de WhatsApp? Bien, después te lo comparto ahí en el grupo. No sé quién está preguntando acá, a ver. Ezequiel. Ezequiel, después te lo comparto. Creo que dice Ezequiel acá. No veo. Bueno, la persona que... Ezequiel. Bien. Después te lo comparto. Perfecto. Oferentes. Un oferente, una persona que es oferente de un determinado bien, ¿es aquella que necesita, lo quiere, o es aquella que ya lo tiene y se tiene que desprender de él? Un oferente es aquel que cuenta con ese producto, ese bien, que en este caso son las divisas, tiene que desprenderse de él para obtener otro tipo de recursos o bienes para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Los oferentes son todos aquellos que tienen moneda extranjera y que tienen que desprenderse para obtener moneda nacional o pesos argentinos para realizar las distintas transacciones. ¿Cuáles son los ejemplos de oferente de moneda extranjera? El primer caso puntual son los exportadores. ¿Sí? ¿Por qué los exportadores? Porque los exportadores venden sus bienes, sus servicios al exterior, a cambio de ellos reciben el pago en moneda extranjera, pero con ese pago, con esa moneda extranjera que reciben, les es más complicado realizar las transacciones diarias que hacerlo con moneda de curso legal, digamos, moneda nacional, peso argentino. Entonces, ¿qué hacen? En parte ofrecen esas divisas para hacerse de los pesos argentinos. ¿Sí? Otro tipo de oferentes de divisas, que son los que tienen, la moneda extranjera, son los que son los residentes del exterior que vienen a realizar inversiones directas en el país. ¿Sí? Son aquellos que vienen con los dólares, con los euros para invertir en el país, entonces ofrecen, ¿sí?, esa moneda para cambiarla, hacerse de pesos para realizar inversiones dentro del país. O sea, hoy todos ya conocemos que en Argentina, si alguien tiene que vender algo, y más si es un residente del exterior, directamente lo que hace es, se lo vende en moneda extranjera, directamente ni le pide que cambie la moneda extranjera a pesos para que después realizar la operación. Directamente se cierra en moneda extranjera. Los que realizan inversiones financieras, o sea, también residentes del exterior, que en vez de venir a comprar bienes muebles o inmuebles registrables, directamente adquieren
titularidades o acciones de empresas, y los tomadores de préstamos, ¿sí? Son aquellos residentes del exterior que se endeudan en moneda extranjera, o sea, perdón, son residentes del país que reciben un préstamo de residente del exterior y que para realizar las distintas transacciones deben hacerse de pesos argentinos para afrontar esos compromisos. Todo esto son ejemplos de oferentes, de las personas que tienen divisa o moneda extranjera para ofrecer. Del otro lado tenemos los demandantes, que son aquellos que si bien no tienen este bien que es la divisa, la moneda extranjera, la necesitan para realizar distintas transacciones, ¿sí? Los importadores, o sea, el importador necesita moneda extranjera para pagarle a su vendedor, que es un residente del exterior. Los residentes del país que pretenden hacer inversiones directas o financieras en el exterior, a ver, ustedes quieren comprar un departamento en Punta del Este, van a tener que hacerse moneda extranjera para poder ir a comprar esa propiedad. Las inversiones financieras, en vez de comprar un departamento en Punta del Este, van y compran acciones en la Bolsa de Nueva York. Y las, las filiales las filiales de empresas multinacionales que necesitan de moneda extranjera para dirigir o enviar las utilidades o parte de las utilidades a la casa central que está en el exterior. ¿Sí? Esos son demandantes. De la interacción, fíjense que acá, de la interacción entre la oferta y la demanda, se va a dar un precio de equilibrio, ¿sí? Que en este caso es el tipo de cambio, y se va a dar una cantidad de divisas a comercializar. ¿Sí? Fíjense, ¿alguien sabe? Bueno, yo ya decía que no iba a hablar de este tema, pero bueno, como para ir entrando en tema. ¿Alguien sabe por qué la curva de oferta tiene esta forma y la curva de demanda tiene esta otra forma? ¿Alguien sabe? La demanda porque a medida que aumenta el precio va a bajar la demanda. ¿Por qué? Porque no va a querer pagar ese mayor precio. Claro. ¿Y la oferta? ¿Por qué tiene esa? Y porque a precio más alto es como directo la proporción. A precio Claro, más alto va a haber más oferente. precio más alto va a haber más oferente porque va a ganar más dinero, te va a convenir más la transacción. ¿Sí? Por eso es las formas, o sea, tanto la curva de oferta y demanda tiene estas formas. Igualmente ya cuando llegue el tiempo de microeconomía lo vamos a ver bien. El tipo de cambio es el precio por el cual se intercambia una moneda por otra. O sea, ¿cuántas unidades de moneda local necesito para obtener una unidad de moneda extranjera? ¿Sí? Te da un parámetro de la abundancia o escasez relativa de esa moneda. ¿Sí? Si yo le digo que hoy el tipo de cambio... ¿En cuánto está el tipo de cambio hoy? ¿Alguien sabe? Creo que el solidario estaba a 150 por ahí. El solidario está más o menos 150. Después, en Argentina, sí, en otros países tenemos un único tipo de cambio. En Argentina siempre somos especiales y siempre tenemos varios tipos de cambios distintos y la mayoría son válidos. ¿Sí? El solidario está en 150. El oficial Banco Nación vendedor está en 97. ¿Y alguien sabe cómo se conforma o cómo se llega al tipo de cambio solidario? Sí, en un valor de 150. ¿Por qué es tanto? ¿Por qué es 150? Es la Tiene suma del... el valor, digamos, lo que sería el cambio oficial más un 30% que no sé de qué es, o el 35%, y después el otro 30 o 35% del impuesto país. El 30% del impuesto país, el 35% del impuesto a la ganancia, una percepción de impuesto a la ganancia. ¿Sí? El impuesto país, el 30% no lo va a recuperar, no lo recupera nadie. Ahora, la percepción de impuesto a las ganancias, el 35%, vos lo podés utilizar si sos un sujeto que contribuís o que aportás impuesto a la ganancia. En caso de que vos no pagues impuesto a la ganancia, lo que tenés que hacer es presentar la declaración jurada o bien justificar que no estás alcanzado por el impuesto y después solicitar lo que es la devolución de este impuesto o de esta percepción. ¿Sí? Ahora, seguimos.
Las clases de tipo de cambio que podemos encontrar es el tipo de cambio nominal, el efectivo y el real, ¿sí? El tipo de cambio nominal es básicamente el valor de pizarra, o sea, de cuánto cotiza esa moneda, o sea, cuántas unidades necesito para esa, de cuántas unidades necesito de moneda local para adquirir esa unidad de moneda extranjera, ¿sí? Es lo que se publican en todos lados, en los distintos medios de comunicación, se publican afuera de los bancos, y acá tenemos una diferencia que es el tipo de cambio comprador y el vendedor. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? El tipo de cambio comprador es cuando eh, vos vas a comprar, ¿no? Sí. Y el vendedor es cuando vos vendés, Al o al revés. revés. Al revés. O sea, la diferencia entre ambos, ¿sí? Primero parte de la lógica de que los bancos o las entidades financieras obtienen su ganancia, ¿sí? Su utilidad producto de la interacción entre oferentes y demandantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto de que obtienen una ganancia entre oferentes y demandantes? Olvidémonos de préstamos, olvidémonos de todas las otras actividades que realizan los bancos y centrémonos netamente en lo que es la compra-venta de divisas. Esto significa que el banco te va a comprar, ¿sí? La divisa, por eso el tipo de cambio comprador, ¿sí? Acá te lo va a comprar la divisa lo más bajo posible que pueda, y después lo va a vender a un tipo de cambio lo más alto posible que pueda, ¿sí? De esta, de esta diferencia de cotización entre comprador y vendedor, surge la utilidad bancaria o de las entidades financieras y se conoce como el spread bancario, que es la diferencia entre tasas cuando compra y cuando vende, ¿sí? Va a ser el tipo de cambio comprador o vendedor, va a depender del rol del Banco Central o de los bancos en el momento de la operación. Si el banco está vendiendo, va a ser el más alto, ¿sí? El tipo de cambio más alto. Si el banco está comprando divisas, va a ser el tipo de cambio más bajo. De los dos, ¿no? Obviamente. El tipo de cambio efectivo es aquel que efectivamente cobra el exportador o termina pagando el importador. O sea, aparte de las operaciones las transacciones entre residentes de un país y residentes del exterior, llámese exportador e importador o exportación e importaciones, el Estado suele poner distintos aranceles o distintos incentivos con el objetivo de que se retrase o se haga cada vez menos ese tipo de operación, o bien pone incentivos para que ese tipo de actividad se trate de desarrollar cada vez más. A ver, ustedes ahora son gobierno, ¿sí? Y tienen la posibilidad o tienen que elegir entre darle un incentivo a una actividad industrial o a una actividad agropecuaria, ¿sí? Las exportaciones de bienes industriales y exportaciones de bienes agropecuarios. ¿Cuál de los dos bienes tratarían de incentivar más? Los bienes industriales, ¿Por qué? porque son los que tienen más valor agregado. Son los que tienen mayor valor agregado, son los que tienen, ¿cómo es? Son los que producen mayor valor agregado y son los más difíciles de vender. A ver, en el sector agropecuario lo que se vende es alimento, ¿sí? O derivados del alimento, ¿sí? O insumos para producir alimento. O sea, la mayor demanda que tienen las personas es para cubrir la necesidad básica. Entonces es más fácil colocar una exportación de productos agrícolas que colocar una producción de productos industriales. Entonces hay que tratar de incentivar esa venta de productos industriales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos exportaciones e importaciones, vamos a jugar con lo que son los aranceles y los incentivos dependiendo si quiero incentivar esta transacción, o sea, esta exportación o esta importación, o no la quiero incentivar. ¿Alguien se acuerda en el 2008, con la famosa resolución, la famosa resolución 125? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Sí, le cortaron la cabeza a Lustó por eso. No sé si le cortaron, sí, lo condenaron, ¿no? Pero, a ver, que todo esto terminó con ¿cómo es? Con el voto no positivo de Julio César Cleto Cobos, cuando era uno de los funcionarios K, radicales K, ¿sí? Que votó en contra de la resolución 125, que era
que era básicamente una tabla en la cual, en base a la cotización del precio internacional de la soja, iba a tener distintas alícuotas de retenciones a aplicar. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esto fue todo esto en el cual había corte de ruta, vos no podías viajar, te estaban cortando las rutas, o sea, era bastante engorroso poder trasladarse de un lugar a otro. Esto terminó ocasionando que, si se hubiera aplicado, ¿sí? Si hubiera aplicado esta, esta tablita, a los 6 meses de que pasó este suceso, le hubiera convenido más aplicar esta tablita que mantener como estaba al productor agropecuario. O sea, iba a recibir más dinero. ¿Sí? Pero bueno, son cosas anecdóticas. Entonces el tipo de cambio efectivo es lo que termina efectivamente cobrando el exportador, ¿sí? Que va a ser el tipo de cambio, o sea, el valor en divisas por el tipo de cambio, menos aranceles y más incentivos si se quiere incentivar este tipo de exportación. Y el importador va a pagar el valor en moneda extranjera por su tipo de cambio, más aranceles si el Estado quiere frenar este tipo de operaciones de importación. Y el tipo de cambio real es un precio relativo que te termina comparando, no la moneda en sí, sino lo que te compara es cuánto sale un mismo bien, ¿sí? En dos países distintos. O sea, cuánto me sale comprar un mismo celular, por ejemplo, en un país como Argentina y en un país como Chile. ¿Sí? Es para ver cómo es, para comparar el nivel de competitividad y precios entre los distintos países. La ley de un solo Eso precio, estaba lo que se usaba también, el índice Big Mac, que decían también. ¿cómo? Eso también era como el índice Big Mac, que decían que comparaban el precio de una Big Mac en los distintos países donde estaba McDonald's. Sí, el precio de la Big Y Mac, por eso digamos, hubo una época que acá en Argentina se escondía el precio del Big Mac. O sea, no sí, lo publicaban en los locales. que en realidad que en realidad vos te estás yendo un poquito más allá, pero lo que se suele utilizar, no es el índice de la Big Mac, sino se utiliza el índice de la Coca-Cola. ¿Sí? Es más común utilizar el índice de la Coca-Cola, o sea, ¿cuánto te sale un litro de Coca-Cola en cada país de Sudamérica, por ejemplo? O sea, ¿cuántas unidades puedes comprar? Con lo mismo que compras un litro en Argentina, ¿cuánto te sale o cuántos litros compras en otros países de Sudamérica? Sí, del mundo. Porque, a ver, son productos que son utilizados porque están en todo el mundo. Entonces, fácilmente lo podés comparar. Después, la ley de un solo precio es una ley que dice que es una teoría que dice que cuando se vende un mismo producto en diferentes lugares, esto se debe comercializar al mismo precio, ¿sí? Llevando, cambiando, o sea, teniendo en cuenta los tipos de cambio, este producto tiene que tener el mismo precio, ¿sí? En dos lugares distintos tiene que valer lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo en el mercado A que ese producto sale más barato que en el mercado B, ¿sí? Imagínense que en el mercado A ese mismo producto vale la mitad, en el mercado B, ¿yo qué voy a hacer? Me voy al mercado A, compro ese producto a la mitad de precio y después vengo al mercado B y lo vendo. ¿Sí? Eso ocasiona distintos desbarajustes en los cuales termina provocando un aumento de la demanda en el mercado A y un decrecimiento de la demanda en el mercado B. Un ejemplo teórico y práctico fue cuando en el 2016-2017 los argentinos se iban a Santiago de Chile a vacacionar, a conocer y aprovechaban para ir a comprar todo tipo de bienes. Por ejemplo, a En ver, la Patagonia pasa por ahí un poco con lo que es la Coca-Cola, digamos. Sale más barato comprar la Coca-Cola chilena y traerla que la misma que se embotella, la misma argentina que se embotella por ahí en Trelew. En Trelew creo que es. puede ser. No sé si se llega acá en Porque, o Buenos sea, se ve mucho en los supermercados, en los kioscos, ves mucho la misma distribuidora te distribuye Coca-Cola chilena, digamos. claro, y por una cuestión de precio, de costos. Mucha gente, Claro. ¿qué pasó? En esa época en las cuales los argentinos iban a Santiago de Chile a comprar,
tuvo una consecuencia en Argentina que creo que eran más o menos unos 3.000, 4.000 comercios de la ciudad de Mendoza y Gran Mendoza que tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque toda la gente se iba a comprar a Chile. En vez de comprarlo ahí en Mendoza, ¿sí? Directamente se iban a Chile a comprar. Entonces, como ellos no tenían demanda, no les convenía. Aparte, se iban a Chile a comprar por la mitad de precio, entonces ¿a qué precio va a vender? Seguimos. Los regímenes de tipo de cambio, no, le quiero mostrar esto. Deja de compartir esto y vamos a compartir otra cosa. Como para que entiendan un poco el tema de... ¿Tienen calculadora a mano? ¿Alguno? Yo me tomé el trabajo antes de que ustedes, o que iniciemos esta reunión, busqué en Falabella, Argentina, por un lado, y en, bueno, Falabella, Chile, ¿sí? Que bueno, me salió Linio, ¿sí? Pero puntualmente fíjense, el celular es el mismo. ¿Están viendo? Sí. El celular Samsung Sí, sí, se ve. A31 Dual, ¿sí? Una página de compra-venta de Chile, ¿sí? Y el mismo celular en Falabella, Argentina, ¿sí? Fíjense, en Falabella, Argentina me sale 36.999 pesos, ¿sí? En Chile me sale 220.000 pesos chilenos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para comparar si es más caro o más barato este producto? ¿Alguien sabe o sabe cuánto es la conversión para llevar pesos chilenos a pesos argentinos? Y tiene que buscar la cotización del día, digamos. La cotización del día. O sea, tengo que hacer estos 220.000 por 0.13. ¿Sí? 220.000. ¿Alguien ya lo calculó? 220.000. 28.600. 28.600. 28.600, ¿sí? En Chile me sale 28.600 contra 36.999. O sea, 28.600 contra 37.000. Tengo una diferencia aproximadamente de 8.500 pesos aproximadamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, con estas diferencias hacen que la gente se termine trasladando de un lugar a otro y termine comprando un mejor precio. ¿Sí? Estamos hablando de que el producto es igual. Creo, por lo menos lo que dice acá, las características son iguales. Sí, sí, por ahí también Chile, lo que tiene las dos zonas francas, también tiene mejores precios algunas veces Mm, que esos. Bien. Seguimos. Los regímenes de tipo de cambio son un conjunto de reglas que describen o terminan definiendo cómo es la intervención del Estado en lo que es el mercado de divisas, ¿sí? Esto depende del Poder Ejecutivo y el Banco Central, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es quien va a fijar la política monetaria, perdón, la política cambiaria, o sea, va a decir cómo va a ser el tipo de intervención que va a hacer el Estado en este mercado de divisas, y el Banco Central va a ser el ejecutor, o sea, va a tener que acatar y hacer las órdenes o llevar a cabo las órdenes que va a determinar lo que es el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Puntualmente son tres regímenes. El régimen de tipo de cambio flexible, libre o de flotación libre, o flotación limpia, que yo lo llamo régimen de tipo de cambio libre, es aquel en el cual el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, el Estado, no interviene para nada en lo que es no interviene para nada en lo que es el mercado de divisas. O sea, el Estado no interviene ni comprando ni vendiendo divisas. Deja que el precio del bien se mantenga o se fije por el libre juego de la oferta y la demanda. O sea, si en algún momento tengo mucha oferta o mucha demanda de esa divisa, va a hacer que el precio varíe bruscamente. ¿Por qué? Porque tengo que, porque el precio se va acomodando por esas variaciones bruscas. ¿Sí? Cuando yo tengo un mercado de divisas en el cual la fluctuación es bastante pronunciada, se suele dar que es un régimen de tipo de cambio libre, o sea, en el cual el Estado no está interviniendo. El caso contrario u opuesto, ¿sí? Es aquel en el cual el Estado interviene al 100%, o sea,
el Estado no te deja, o sea, independientemente de lo que haga la oferta y la demanda de esta divisa, el Estado fija y determina cuál es el precio, ¿sí? Determina cuál es el precio o el tipo de cambio que va a estar vigente. Entonces, una vez que determine el tipo de cambio que va a estar vigente, el Banco Central va a intervenir para fijar y para mantener ese tipo de cambio. ¿Cómo interviene? Comprando y vendiendo divisas, ¿sí? Si, si tiene que, si tiene que mantener el precio, va a estar comprando o vendiendo divisas, ¿sí? Por ejemplo, si tiene mucha demanda, ¿sí? Si tiene mucha demanda de la divisa, va a tener que salir a vender divisas para cubrir esa demanda, porque pues, si no se cubre esa demanda, el precio se empieza a disparar para arriba. Ahora, si tiene mucha oferta, el Estado en ese caso va a tener que entrar a comprar divisas para mantener el precio en ese valor determinado. Y el último es un régimen de tipo de cambio de flotación sucia o banda de flotación, que sería básicamente un mix entre los dos anteriores. O sea, no es libre ni tampoco es fijo 100%. O sea, ¿cómo funciona esto? Ustedes hagan de cuenta que tengo dos bandas de flotación, o sea, tengo un máximo y un mínimo, ¿sí? El Poder Ejecutivo determina un tipo de cambio máximo y mínimo, que el tipo de cambio se va a mover libremente entre ese máximo y ese mínimo, y cuando quieres superar el máximo o quieres superar el mínimo, recién ahí va a intervenir el Banco Central comprando o vendiendo divisas. El tipo de cambio oficial y el paralelo, ¿sí? Producto de una aplicación de un régimen de tipo de cambio fijo, surge lo que es el famoso tipo de cambio paralelo, que es aquel que no es oficial, que no está avalado por el Estado, pero que se determina o surge, ¿por qué? Porque hay controles, hay limitaciones y hay trabas para poder adquirir la divisa, o para poder comercializar la divisa fácilmente en el mercado real, ¿sí? Entonces, como el mercado de divisas está intervenido por el Estado, empieza a surgir lo que es el mercado paralelo, que es aquel que, si bien no es legal, surge para satisfacer la demanda, ¿sí? O la oferta de esta divisa. La diferencia es que se va a dar en una diferencia pronunciada en lo que es el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio paralelo, ¿sí? ¿Cuánto está el tipo de cambio paralelo hoy en día? La última vez que lo vi estaba haciendo 56, no sé hoy. Sí, ese es el solidario, ¿no? Sí, que digamos, si vos lo tuvieras que comprar, el oficial, lo tendría que comprar a 97 pesos. ¿Sí? Ahora, si tuvieras que comprar el blue, el, el paralelo, ¿en cuánto está hoy? 143 me parece. Bueno, sí, 143, más o menos. ¿Sí? Fíjense que tenemos 140 el tipo de cambio comprador, el blue, 143 el vendedor. ¿Sí? Fíjense que ahora ustedes dicen, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, también hay que tener en cuenta que el oficial realmente está en 97. Ahora, con todo este, con todo este adicional de impuestos que tenemos, ¿sí? Hace que el oficial esté en 150 aproximadamente. Por otro lado, tenemos tipos de cambios múltiples, que son aquellos cuando no existe un solo tipo de cambio oficial, sino que existen dos o más. O sea, y esto va a depender del tipo de transacción. Actualmente tenemos, como oficial tenemos el tipo de cambio oficial a 97, 93, ¿sí? Para los exportadores e importadores, ¿sí? Que los que tienen que realizar ese tipo de operaciones no están alcanzados por el tipo de cambio solidario. Tenemos el tipo de cambio solidario, que es oficial, pero bueno, está muy por encima del oficial. Y después tenemos el famoso dólar MEP o el dólar bolsa. ¿Alguien conoce de este tipo de transacción? ¿El dólar bolsa o dólar MEP? No, nunca lo escuché yo. ¿Cómo? Que nunca lo escuché yo. El ¿Este dólar es bolsa. lo mismo que el contado con liqui? No. Sí, contado que liqui, sí.
El dólar bolsa o el dólar MEP, contado con liqui, yo lo que tengo que hacer es, tengo dinero en el sistema bancario. Compro, ¿sí? Se utilizan, son 2 o 3 bonos que no me acuerdo las denominaciones, pero vos comprás esos bonos puntuales en los cuales pagás pesos por la adquisición de esos bonos y a los 2 días ya lo podés vender, pero lo vas a vender y vas a cobrar en dólares. O sea, todo toda esa transformación hace que vos pongas pesos y saques dólares, o sea, conviertas tus pesos a dólares. ¿Sí? Tenés un tiempo, que son 2 o 3 días para hacer toda esa operación. Y ustedes me dirán, ¿y por qué en vez de hacer todo ese quilombo, por así decirlo, con el dólar bolsa, por qué no lo compra por qué no compra perdón, por qué no compra el dólar solidario? Porque el dólar solidario, recuerden ustedes, el dólar solidario, cada uno de nosotros, ¿sí? Si es que estamos habilitados a comprar, solamente podemos comprar hasta $200 por mes. ¿Sí? En el dólar bolsa o dólar MEP, yo no tengo límite para comprar dólares ahí. ¿Sí? En el dólar solidario solamente puedo comprar hasta $200 por mes. ¿Sí? Tengo vamos a suponer, tengo 3 cajas de ahorro, una en Banco Nación, otra en Banco Río y otra en Banco de Macro. No importa, solamente puedo comprar $200 por mes por persona. Y el tipo de cambio, ¿sí? Cuando hablamos de mercado de flotación libre o mercado de tipo de cambio fijo, ¿sí? Generalmente las denominaciones indican lo mismo, pero son parecidas. Cuando podemos hablar de devaluación, ¿sí? O depreciación, o podemos hablar de apreciación o revaluación, ¿sí? Lo más común que ustedes están escuchando, ¿sí? O lo que siempre se habla es de la devaluación. ¿Alguien me puede explicar qué es devaluar? Es La pérdida de valor. Es la pérdida de valor, pero ¿la pérdida de valor de qué? de nuestra divisa. Sí, de nuestra moneda, ¿sí? Claro, nuestra moneda con respecto al... De nuestra moneda con respecto a una determinada divisa o a todas las divisas, ¿sí? Devaluar significa que de un periodo a otro yo voy a necesitar más unidades de moneda local o de peso argentino para adquirir la misma unidad de moneda extranjera, ¿sí? Eso es devaluar. Revaluar o apreciar significa que yo voy a necesitar de un periodo a otro una menor cantidad de unidades de pesos argentinos para adquirir la misma unidad de divisas o moneda extranjera. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar total de importancia. Y los efectos económicos de la devaluación, o sea, ¿cuáles son los distintos efectos económicos, ¿sí? que me trae consigo lo que es la devaluación? O sea, pasar pasar a tener que necesitar más unidades de pesos argentinos para adquirir esa misma unidad de moneda extranjera. Una es el efecto precio, ¿sí? El efecto precio en cuanto a lo que son las exportaciones, o sea, devaluar significa que el precio de mi producto es más barato en comparación a producto del exterior, entonces, como que voy a tener una mayor cantidad de demandas en cuanto a la demanda de mis bienes, ¿sí? En este tipo de situación o de efecto es importantísimo de que como país no se dependa de las importaciones, o sea, que no dependamos de insumos del exterior, ¿sí? Cuando vos como país dependés de insumos del exterior, una devaluación puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si devaluás, ¿sí? O sea, si pasás a tener que necesitar más unidades de moneda local para esa misma unidad de moneda extranjera, y no puedes sustituir las importaciones, o sea que sí o sí tenés que comprarle al residente del exterior, lo que termina ocasionando es un incremento de costos de tu producto y por ende, ¿sí? Por ende va a trasladarlo a un mayor precio de tu producto. ¿Sí? Entonces guarda con esto, con el efecto precio. Hay que tener en cuenta cómo está la composición de las importaciones del país y si es una importación producto de que en el otro lado está más barato o si es una importación producto de que yo no lo puedo hacer internamente o no lo consigo
o no consigo los componentes para hacerlo internamente. ¿Sí? El efecto ingreso significa que yo por producto de las importaciones va a hacer que mi ingreso va a ser mayor, o sea, se piensa de que por devaluar va a haber más demanda de productos de nuestro país desde el sector externo, entonces eso va a hacer que va a haber una mayor producción y va a haber un mayor ingresos al país. Y el efecto recesión tiene que ver con la sustitución de importaciones. Cuando yo no puedo sustituir o no puedo quitar del medio lo que es las importaciones que sí o sí las tengo que hacer independientemente del precio. ¿Sí? Es cuando yo estoy atado a comprar un determinado producto afuera porque no lo puedo hacer internamente. ¿Sí? Nosotros podemos devaluar todo lo que querramos, pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos una política, no tenemos una alternativa para sustituir ese insumo que sí o sí tenemos que traerlo de afuera, vamos a estar complicados. ¿Sí? ¿Alguna duda, gente? No, por lo menos. No. Bueno, yo por mi parte ya cortaré acá, hoy lo vamos a hacer cortito, sé que muchos tienen eventos esta noche y bueno, los vamos a dejar que se preparen, o bien si tienen otras clases, bueno, pueden descansar un poco más. Yo a partir de mañana les voy a cargar un cuestionario con respecto al sector externo. Y bueno, nos veremos la semana que viene, el día lunes. Bueno, perfecto. Bueno, gente, yo los Dale, dejo. profe. Que anden bien. Chao, nos vemos. Buena semana. Gracias, igualmente. Buena semana. Nos vemos, Chau, profe. chau. Hasta luego. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chau, chau.